Bueno, dijimos al principio del programa que hoy, además de recordar a Ricardo Monti, vamos a recordar también a Andrew Graham Yule. Murieron los dos con muy pocos días de diferencia. Andrew Graham Yule, usted sabe, desde el diario Buenos Aires Herald, fue uno de los pocos periodistas en ese momento que se animó a denunciar desapariciones de personas durante la dictadura. Gran periodista y además, bueno, autor, escritor, poeta y traductor también de muchos textos. Siempre se encargó de traducir y divulgar autores argentinos en Inglaterra, que era su segundo país. Él era argentino, pero descendía de ingleses y de hecho murió en Inglaterra. Vamos a ver un fragmento de una nota que le hicimos cuando vino a hablar de una traducción que había hecho de poesía argentina para divulgar justamente a nuestros autores en Inglaterra. Ahí lo vemos a Andrew. Están los clásicos autores argentinos, los grandes autores argentinos. Está Macedonio Fernández, Oliverio Girondo, Alfonsín Storni, bueno, Borges, obviamente. La lista es larguísima y llega hasta poetas contemporáneos. Sí, empieza con Macedonio justamente en 1874 y termina con Verónica Viola Fischer en 1974, que ella, bueno, son los años de nacimiento de cada uno. Claro, digamos. exactamente. Entonces cubre 100 años, totalmente arbitrario. Bueno, como cualquier selección. Nada planificado. Lo que pasa siempre con estas antologías es, siempre va a haber alguien que va a decir, no está fulano, está el otro, quién quedó afuera, pero bueno, es un recorte, una selección. Nadie pretende hacer, no sé, el canon de la poesía argentina. No, es decir, yo no sé quién dijo recientemente en un artículo, hay demasiados poetas en la Argentina, y bueno, tiene razón. Aquí hay casi 70. Pero en la lectura recomendada, al final, además de esos 70, hay por lo menos 140 más. Y al día siguiente de cerrar el volumen ya en la editorial, varias personas me dijeron, pero te falta este y el otro. Bueno, así que, siempre va a pasar eso. Pero bueno, con esto es, digamos, uno sabe quiénes son los amigos y quiénes pasan a ser los enemigos. Uno se crea nuevos enemigos. Sí, ¿no? Es así. Naturalmente. Había que decir, había que contar a través de la poesía, ¿no? Lo que es la poesía argentina. Y eso es lo que siempre me llevó a continuar. Ojo que no hay dinero en la poesía. Si no le pagan a los poetas, a los traductores hay que pagar encima para que nos dejen traducir. No hay dinero en la poesía. Es decir, qué novedad. Claro. Entonces es una obra, digamos, de amor y también un cachito de amor propio, porque una vez que me embarqué tenía que seguir. Bueno, señores, les cuento que los días 2, 3 y 4 de agosto vuelve la Feria de Editores. Ya es un clásico anual, ¿no? Víctor Malumián. Sí, estamos muy contentos. Sumo que es de 14 a 21. Ah, bueno, ya lo íbamos a decir. En el Centro Cultural Conex. Me han educado. Entonces yo ya automáticamente... Sale solo, me sale decís. el horario. ¿Cuál es el horario? Bueno, digámoslo ya. De 14 a 21 con entrada libre y gratuita. Con entrada libre. Yo estuve el año pasado... Muchísima gente joven, se genera ahí todo un clima, una cosa. Son solamente las editoriales independientes. La mayoría, usted sabe, lo decimos siempre acá, surgieron a partir de 2001, de la crisis de 2001. Muchas han caído, pero muchas han logrado sostenerse. Y bueno, tenemos acá una editora independiente, además de Víctor, que es Vanina, de Gog y Magog, ¿no? Sí. Gog y Magog, ¿desde qué año está? Bueno, exactamente. Empezó el germen de la idea en 2002. Y Gog y Magog además son dos personajes del Apocalipsis. O sea que tiene que ver su génesis directamente. Ya se preparaban para todo. Con el 2001. Sí. Y bueno, y además tiene también que ver con la traducción, el trabajo de traducción que hacemos en la editorial. Entonces, bueno, también por eso la sonoridad del nombre. Pero sí, venimos trabajando desde esa fecha y ahora ya tenemos 106 títulos. 106. Fundamentalmente poesía y traducciones, ¿no es cierto? Del extranjero. Acá tengo La habitación sin barrer. No conozco a esta autora. ¿Cómo se llama? Sharon Olds. Es una autora norteamericana. No tengo puesto los anteojos, por eso no veo bien, debo decir. Sí. Sharon Olds, traducido por Inés Garland, sí. Exacto. Norteamericana contemporánea. Sí, Sharon Olds fue traducida y primero editada en España.
pero bueno, las traducciones de España para nosotros son un poco a veces son diferentes y obvio. no nos sentimos como identificados. Por supuesto. Inés, y este es el segundo título de Yaronots que editamos, porque la verdad que al primero le fue muy bien y era una antología. Y bueno, en este caso es un libro completo de la autora, bilingüe, edición bilingüe. Y bueno, Inés hizo un trabajo muy bueno de traducción. Ella viene haciendo, bueno, hace años su trabajo como escritora y también como excelente, traductora. estuvo acá hace poquito con su último libro, excelente. Sí. Ahora digo una cosa y les pregunto a los dos, ¿no? Estamos en un momento muy difícil para el libro. ¿Cómo se están sosteniendo las editoriales independientes? Por lo menos ustedes, ¿cómo les está yendo, Víctor? Mira, la respuesta justa sería mal, pero digo, creo que es lo que le pasa a todos los proyectos culturales que hay en la Argentina. Digo, aquellos que se dedican al teatro cada vez cortan menos ticket, aquellos que se dedican a la música cada vez está más complicado. Claro. En general, el ciudadano promedio, el ciudadano a pie, como se suele decir, tiene su salario real muy disminuido a raíz de la inflación, el aumento de servicios, etcétera, etcétera, y eso se condice en menor consumo hacia todos lados. A mí me impresiona, porque yo los escucho, perdóname. Hablamos de una autora norteamericana en una edición bilingüe y digo, hay público para esto. ¿Cuántos serán? Sí. No tantos, pero lo suficiente como para sostener la editorial. Porque también lo que nos pasa, por un lado coincido totalmente con Víctor, pero por el otro, nuestro público es bastante de nicho. Y es un público que es bastante fiel. Si bien, obviamente, elige mucho más que comprar porque, bueno, tiene menos posibilidades, sigue apostando a la cultura. Lo que pasa es que en otros momentos las editoriales podíamos arriesgarnos más y publicar más títulos y ahora, bueno, tenemos están un poco cuidándose y cuidar a qué hacemos. Pero, bueno, seguimos todos en la misma lucha, de algún modo. Acá tengo Caminantes, que publicó Víctor en Ediciones Godot, de Edgardo Scott, y lo tengo a Edgardo Scott, que vive en Francia. Eso dicen, sí. Tú dirás, que vive en Francia, y bueno, me traen ahora el libro, o sea que yo no pude ni abrirlo, me hubiera gustado leerlo, pero te voy a pedir que cuentes un poco. Bueno. Tengo entendido que es una especie de una mirada literaria por las ciudades. Es un ensayo literario, ¿no? Si vale aclarar, donde en realidad surgió justamente hace 2 años como una especie de nota que iba a hacer sobre los caminantes. Yo a veces hago crítica para La Nación, para ENI, bueno. Y se me fue de las manos, como enseguida tenía como 20, 30 páginas escritas. Y bueno, me parecía que el tema de los caminantes sonaba mucho, pero que era como una especie de lío, de confusión. Sí. Y entonces, bueno, me topé con un tema infinito, ¿no? Los caminantes son como en la literatura un tema infinito. Claro. Entonces arriesgué ahí 4 categorías, que son las de los paseantes, los flaneurs, los vagabundos y los peregrinos. ¿Un flaner no es lo mismo que un paseante? Para mí no. A ver, contá eso. Bueno, el flaner me parece como una imagen. Sí. Me parece que ya el flaner es ese muchacho que está ahí en la tapa, ¿no? Es de otra época. Absolutamente, ¿no? Entonces me servía más bien para pensar esa época en particular, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Sí. El paseante creo que sigue siendo una categoría mucho más móvil y en general lo que digo en el libro es que el paseante siempre está más en su cabeza, por más de que esté andando, está como con Rousseau, por ejemplo, ¿no? Está como con Divague en su cabeza, o Balzer. Y después, bueno, puse los vagabundos, los peregrinos, salió una edición más chiquita en 2017 y estuvo bien. Se agotó y entonces... ¿Salió dónde? ¿Acá también? Con ellos. Muy bien. Esta ya es una edición ampliada, ¿no? Y esta, entonces este año... Más chiquito, porque esto es bastante chico. Ese es un 13x20, salió en algo que es una mitad, que fue una especie de colección medio rara que hicimos que a los escritores les encantaban. Salieron libros de Guzmán también. ¿Te acordás que había un libro de Luis Guzmán sobre Roland Barthes? Que era en esa colección chiquita, sí. No me acuerdo, bueno. Y bueno, y ahora se reeditó y ya pude ampliarlo y agregarle más caminantes que tenía ahí anotado. Y supongo que se va a reeditar incesantemente durante Sin parar. los próximos 32 años. Por lo que yo leo acá, Edgardo Scott tiene 3 novelas anteriores, 3 novelas. Tengo 2 novelas, una que salió por MC en el 2017, Luto, y otra novela que se llama El Exceso, que se va a reeditar el año que viene, que salió en 2012, pero que se va a reeditar por MC el año que viene también. Y una novela, No basta que me mires, no basta que creas. Sí, exactamente. Mis 2 primeros libros salieron por la
volviendo a las crisis de 2001 y demás, por la editorial de la Universidad de La Plata en 2008 y 2010, donde publicó, por ejemplo, el primer libro Selva Almada, Jorge Bursi, muchos arrancamos. ¿Sos psicoanalista también? Soy psicoanalista, sí. Viste, como algo me pude preparar para esta nota, ¿no? Porque me avisaron anoche que venía y yo encantada de recibirlo, pero... A mí me avisaron ayer. A vos también, nos enteramos juntos. Primero lo hicimos a ella, después te avisaron. No, pero además me alegra. Yo no te tuve que googlear, la única diferencia. Bueno, pero podrías también. Pero ¿por qué no? No, me gusta porque además es un autor. ¿Desde qué año vivís afuera? Hace 3 años. Hace 3 años, sí, van a ser ahora 3 años. ¿Y por qué decidiste irte a París? Básicamente porque mi mujer, Ariana Harwitz... Claro, que está en estos días acá en Buenos Aires con su libro Degenerado. Claro, vive en Francia hace 12 años y bueno, hicimos un año de correspondencia amorosa y después cuando hubo que elegir acá o allá, me fui yo para allá. Así que bueno, una historia de amor. Como se una dice. Historia de amor. Claro. Y allá estás. Sí, ¿Y trabajás de psicoanalista ya? Sí, claro, no sé hacer otra cosa, así que... escribir, ¿cómo bueno, no? desde luego, pero también sabrás, por lo que hablamos antes, que de eso no se vive. No, de eso no se vive, no. ¿no es cierto? Señores, Come Tierra, porque acá ni el libro tengo arriba de la mesa, ¿eh? Come Tierra, de Dolores Reyes. Pero leí sobre tu libro, lo quiero leer. Lo voy a conseguir en esta... También me enteré ayer que venía Dolores, acá estamos. La recibimos con mucho gusto. Sé que tu libro, sé de qué trata, pero ahora quiero que lo cuentes un poco vos. Bueno, mi libro Come Tierra se editó hace muy poquito, 2 meses por Editorial Sigilo. Sí. Trata de una nena que al comienzo de la novela es muy pequeña y que está en su casa y la están tratando de forzar para que vaya al cementerio acompañando el cortejo de su mamá y ella no quiere que entierren el cadáver de su mamá en su propio terreno. Una vez que la convencen forzadamente a salir y a acompañar a ese cortejo, ella como forma de despedirse de ese cuerpo que le están arrebatando, apoya las manos sobre la tierra del cementerio, cierra el puño y empieza a comer tierra. Y cerrando los ojos descubre que puede ver los momentos previos a esa muerte a través de justamente comer tierra de un cuerpo, comer tierra próxima a un cuerpo que fue muchas veces violentado, desaparecido, o que no se sabe dónde está. De esa forma ve primero la instancia del femicidio de su mamá y bueno, de ahí arranca la novela. O sea que ayuda a encontrar el paradero. Muchas veces ayuda por la conexión con la tierra. Claro, por la conexión con la tierra, que a su vez tiene una conexión con ese cuerpo o alguna tragedia próxima a la persona, al consultante que busca Come Tierra. Sí. Puede ver qué es lo que pasó en ese caso, digamos. Sí. Porque, bueno, cuando la nena va creciendo y es una adolescente, empiezan a aparecer muchísima gente consultante que agota las instancias de búsqueda de mujeres muchas veces, agota las instancias estatales, si se quiere, la policía y demás, y como última instancia recurren a esta suerte de vidente, que es una chica muy, muy joven, cuya historia empieza justamente con un femicidio. Sí. ¿Es tu primera novela? ¿No es cierto? Es mi primera novela, sí. Soy muy lectora, pero hice un taller hace poco y empecé a escribir hace 6 años y hace 5 que estaba trabajando con Come Tierra. ¿Alguno de ustedes la leyó? Sí. Sí, yo la leí. ¿Pueden comentar un poquito? Porque yo la verdad que anoche me puse también a buscar datos y me entero de esta novela que tuvo muy buena repercusión. Sí, le está yendo muy bien en ventas. Bueno, de hecho, y tiene muchas características muy peculiares. Estoy sufriendo porque no la pude leer, ¿me entendés? Pero prometo. Cuando la lea la voy a comentar nuevamente. Ahora, por favor, les pido a ustedes. Es muy interesante el cruce que hace, no solo desde cómo maneja el lenguaje, sino ese cruce desde la protagonista y su extracto social y su relación con el ambiente. Es una chica muy humilde. Es una chica muy humilde con las personas, o sea, es muy fino lo que quiero contar y lo que no, para no arruinarle la historia a nadie, pero cómo va trazando sus relaciones con el resto de los personajes y cómo el narrador va dosificando la información para que el desenlace, aunque podría llegar a imaginártelo, te resulte imprevisible y sea igual que interesante que el nudo. En este sentido, tiene como cierta estructura donde vos viendo problemáticas que se repiten, de casos, por ejemplo, de botellas de tierra que le van dejando. Que ves ahí ya conté algo que no sé si Claro, ahí aparecen. Es muy atrapante. Eso es lo que me parece muy interesante, el cruce entre el extracto social
del protagonista que lleva adelante la historia, cómo ella logra dosificar esa información y cómo se interrelaciona con el resto del ambiente. Vos lo podés contar mejor. Otra cosa que, no, estoy de acuerdo, otra cosa que me llamó la atención es la voz de la novela, que muchas veces es muy difícil la voz de una niña. Es ella que cuenta, y la chica. ella narra y esa voz está muy lograda y genera mucha empatía. Uno, ese personaje rápidamente lo quiere, se encariña. Y bueno, y de algún modo una novela es eso, ¿no? Es acompañar a un personaje durante un tiempo largo y por eso uno sigue avanzando. Bueno, fuera de cámara charlamos de que la lees y te quedas con ganas de saber qué va a pasar con ella cuando sea más grande, ¿no? Claro, ¿Qué le depara la vida? La dejan ahí, la dejan ahí. Porque la novela empieza cuando ella tiene 8 años y aproximadamente acompaña hasta los 17 aproximadamente, y ahí termina. Eso por un lado. Y por el otro lado, en referencia a lo que decía Vanina de la voz, yo quería que estuviese escrita de la misma manera que hablan los personajes que están muy dolidos, esos adolescentes muy cerrados, por las condiciones de vida, por los golpes de la vida, por el dolor, la furia, la bronca, que muchas veces lo cierra y hablan como lo justo, lo necesario y a la vez con una potencia muy marcada. ¿Dónde transcurre todo esto? La novela transcurre en Pablo Podestá. Yo trabajo a 1,5 cuadras del cementerio de Pablo Podestá, donde están enterrados... Provincia de Buenos Aires Oeste. Sí. Donde están enterrados los cuerpos de Merina Romero, Araceli Ramos. Entonces, la cuestión de los femicidios está muy próxima físicamente y a la vez yo trabajo con niños y adolescentes, entonces estas problemáticas nos atraviesan todo el tiempo y tengo esa ida y vuelta con los pibes, o sea, en cuanto al cómo hablan, cómo se relacionan, porque son seres que más allá de todos estos golpes de la vida tienen un montón para dar, tienen muchísimo amor, hay que... por un lado llegar y hay que saber escuchar. Y la novela me parece que marca también muchísimo eso, mucho tiempo de escucha previa para la construcción de las voces de Cometierra, del Walter, que es el hermano, de Miseria, que es la amiga, y de todos los personajes, Hernán, que van apareciendo y que van acompañando a este núcleo familiar que ha quedado como muy pequeño, porque cuando la madre es asesinada, cuando el padre... es el femicida, cuando otros familiares en medio de esa crisis se terminan alejando, queda una familia súper pequeña de Cometierra y el Walter y a la vez ciertos personajes del entorno de la misma edad que ellos que se van aproximando y los consultantes que traen, como dijo Víctor, su tierra en botellas para que ella pueda comer y ver qué pasó con esos seres queridos que les están faltando. Toda esta verdad que tiene la novela, por lo que me dicen y transmiten, es porque vos conocés, vos vivís ahí, sabés de lo que estás hablando. Yo vivo ahí, pero más allá de eso, muy puntual de la zona, es una problemática, el cruce de tierra y tragedia y de entierros de cuerpos que faltan y de desapariciones es una problemática que nos atraviesa a todo el continente. Sin duda, y por eso todo esto es lo que ha impactado esta novela, ¿no? Sí, ahora en septiembre va a salir en España y próximamente en Estados Unidos, en Inglaterra, Francia, Holanda, hay un montón de... Hoy me escribió incluso la traductora para Italia, que estamos viendo algunas cuestiones. Sí, yo sé que... Primera novela, Dolores. Sí, estoy súper contenta con eso y un poco volviendo al tema de la crisis, yo era como que tenía muchísimo miedo también de que la novela, que la vengo trabajando hace muchos años, saliese en un marco de tanta crisis. Y sin embargo encontró sus lectores. Todos los días estoy contestando 20 personas. ¿Te llegan mensajes? Me llegan incluso mensajes muy fuertes de hijas de femicidio que se ven súper identificadas y que les cuesta mucho el atravesar. Y bueno, es como una ida y vuelta de un montón de historias que se conectan un poco con... ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 7 hijos. Escuchá, 7 hijos tienes. 40 años, 7 hijos. Encuentra el tiempo para escribir. Y encima escribe una novela. Y ya estás haciendo otra. Sí, estoy trabajando varios proyectos. Cuentos, la continuación, si se quiere, de Cometierra, porque... yo sé que hay cosas que han dejado... que daban ganas de seguir. Yo sé que hay desarrollos de personajes y de historias que excedían el marco de esta primera novela y con eso estoy trabajando hace un tiempo. Así que... Y en ambos casos, si se quedan con preguntas, los dos van a tener charlas en la Feria de Editores. Bueno, eso les iba a preguntar. ¿Van a estar los dos en la Feria de Editores? Yo, por ejemplo, me entero que Edgardo Scott va a hablar de las relaciones entre humanidad y naturaleza. Nada menos que con Gastón Burgúa, ¿no? Sí, con Burgúa, un honor con él. Así que sí, yo decía que
vamos a hablar de especies en peligro, ¿no? Porque él escribió sobre los elefantes y yo sobre los caminantes, así que vamos a hacer como esa especie de cruce. Sí. El libro de él está muy bien, así que bueno, va a ser una charla interesante, en principio para mí, ¿no? ¿Cuándo es todo esto? ¿Cuándo es, Víctor? Las charlas son el sábado y el domingo. Sábado y domingo. Si mal no recuerdo. Sí, 3 y 4 debe ser. 3 y 4. 3 y 4. He visto que va a estar Beatriz Sarlo, ahora vas a agotar Dolores lo que vas a hacer vos. Bueno, Burukúa ya lo dijimos. Discutiendo con Kalinowski sobre el lenguaje inclusivo, a la vieja usanza. Hay tres líneas conceptuales que se le adelantaron a ambos hace tiempo para que puedan cada uno desarrollarlas, y las vamos a moderar a vieja usanza para que no sea, aunque son dos personas obviamente brillantes y muy inteligentes, para que no sea un ida y vuelta continua, sino que cada uno haga su exposición. Y después de última, si quieren, obviamente van a charlar y conversar. Pero seguro. Va a estar Alexandra Cohen, que ahora se puso bastante, está circulando también, Alexandra. Va a estar con Paula Puebla, también creo que es el domingo. Con sus temas, ¿no? Sobre la mujer, etcétera. Sí, hay dos charlas sobre feminismo, y lo interesante es que tienen dos miradas, no digo contrapuestas, pero sí bien diferenciadas. Diferentes. Y nos interesaba en ese sentido darle espacio, intentar darle espacio a la mayor cantidad de miradas. ¿Y Dolores de qué vas a hablar? Vamos a hablar con Vera Giaconi. Yo cuando empecé a trabajar con Sigilo, cuando ellos ya habían decidido publicarme, hicimos un trabajo de escritura con ella que duró aproximadamente 1 año, y bueno, vamos a estar trabajando justamente de esto. ¿Qué es escribir con otros? ¿Qué es escribir con un ida y vuelta? ¿Qué es que te escuchen? ¿Qué es que te acompañan en una apertura de tu escritura que necesitas indefectiblemente del oído y de la devolución de los otros? Seguro. Bueno, todo esto va a suceder, además libros para comprar, sí, y algo importante que a buenos precios. De la Feria de Editores es que se llena, hay como mucha llena. Gente, pero el año pasado muchas me charlas. Es muy diferente a otras ferias, o por lo menos mi experiencia es que la gente viene con ganas de preguntarle cosas a los editores, a los autores, y bueno, se arman como genera un otro clima. Que no, porque el año pasado que vino también Víctor y hablábamos acá, ya tenemos Feria del Libro. ¿Por qué otra feria? Porque es otro recorte, es otra cosa. De hecho, para darte una idea, tenemos más de 250 editoriales que vienen de toda Latinoamérica, inclusive de España este año. Qué bien. La idea es que el lector y la lectora que nos visiten encuentren, si leen, hay un libro para ellos. Se encuentran desde libros de cine, música, pasando por narrativa contemporánea, traducida, etcétera. Y la idea también es eso, es un poco un chiste que decimos siempre, es cuando llegues a la primera editora o al primer editor que te encuentres, comentale qué lees, qué te gusta leer, y que te recomiende. Claro. Porque si no tiene su catálogo, lee a los catálogos de sus compañeros. Por supuesto, están todos en la misma, ¿no es cierto? Y todos nos solemos leer. Bueno, de hecho, estamos en las últimas novedades porque un poco es de lo que vivimos también, de las cosas que los otros hacen y de trabajar colaborativamente. O sea, los editores en momentos de crisis, eso es lo que más hacemos. ¿Cómo es la editorial de tu libro? Editorial Sigilo. Editorial Sigilo, acuérdese. Bueno, yo me voy de acá y me voy a ir a leer Caminantes. Y voy a conseguir Come Tierra, pero primero tengo que salir a conseguirlo, espero conseguirlo. Muchas gracias a todos y mucha suerte. Y acuérdense, vayan, vale la pena ir, vale la pena. En el Centro Cultural Conex, en la calle Sarmiento. 31-31. 31-31, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Viernes, sábado y domingo. Exacto. Allá estaremos. Gracias. Muchas gracias. Ya volvemos, no se vayan.